Llegamos al capítulo 11 del seriado San Gil Mayor y, como le hemos venido anunciando, este y el próximo programa están dedicados al industrial sangileño Jaime Rueda Balaguer. La entrevista que verán a continuación fue grabada el 17 de julio de 2023 en la sede recreacional Mundo Guarigua de Cajazán, es decir, 8 meses antes de su sorpresiva muerte. Que sepamos, es el único testimonio que entregó don Jaime Rueda sobre su vida pública y privada y contó detalles inéditos sobre la evolución de esta industria que ha trascendido no solo en la caficultura de Santander, sino del país. Además de su aporte a la historia de San Gil, el legado de don Jaime Rueda Balaguer es ejemplar para el mundo empresarial colombiano, porque solo una de cada 10.000 empresas en Colombia sobrevive en los 50 años. Ese hito lo consiguió Industria Ofimar en 2016, cuando cumplió medio siglo de actividades ininterrumpidas. Conozcamos más de don Jaime Rueda Balaguer e Industria Ofimar. Bienvenidos a San Gil Mayor. La historia de San Gil contada por sus protagonistas. Con Lorenzo Lizarazo. Continuamos en San Gil Mayor rescatando la memoria, el testimonio de los personajes que han sido protagonistas de la historia de la capital turística de Santander en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Y hoy tenemos como invitado a un industrial autodidacta, miembro del Consejo de Administración de una de las cooperativas más importantes de Colombia y, cómo no, el fundador de Industria Ofimar. Don Jaime Rueda Balaguer, bienvenido a San Gil Mayor. Muchas gracias, don Lorenzo, muchas gracias por esta invitación y por permitirme estar con ustedes. Don Jaime, usted nace en plena Segunda Guerra Mundial y en pleno desembarco de Normandía, que fue un hecho histórico, no solo para ese episodio, sino para la humanidad. Cuéntenos sobre su origen. ¿Dónde nace usted? ¿Cómo estaba conformada su familia? Bueno, yo nací aquí en San Gil. Mi padre, Juan Rueda Guarín, que en paz descanse, mi madre Alicia Balaguer, que en paz descanse, y nos criamos en la vereda Bejaranas, entre el río Fonce y la carretera que va para Charalá, a 5 kilómetros de San Gil. Ahí nos criamos, ahí estuvimos, creo que hasta el año 49 y 50. Ahí vivimos en esa vereda. ¿Cuántos hermanos? Hermanos, 6 mujeres, 3 varones. En total, somos 9. Recordemos los nombres de ellos. La mayor se llama Esperanza, la que sigue Mercedes, el que sigue Jaime, después sigue Álvaro, después sigue Juan Hernán, después sigue Luz Marina, Marta, Luz Ester y Olga Amparo. Luz Ester ya hace varios años murió por un cáncer. Muy bien, ¿eso quiere decir que usted aprendió a nadar ahí en el río Fonce? Pues créame que ahí aprendí a nadar usando las vejigas de los chivos que se usaban como flotadores. El río Fonce. ¿Y qué tanto ha cambiado el río Fonce de esa época ahora, 1944 a ahora? Lo que uno ve son las crecientes, que antes el río duraba creciendo 3 días y ahora crece en horas. Entonces es diferentísimo las crecientes que tienen los ríos. El caudal del agua también ha sido muy diverso, porque en esa época, cuando crecía el río, veía uno bajar árboles permanentemente por el río, veía las nutrias, veía cantidad de pescado, y ahora ya las nutrias desaparecieron los árboles y las crecientes son por horas. Muy bien. 5 años después ustedes se trasladan a vivir a la cabecera municipal de San Gil en plena violencia política.
¿A dónde fueron a vivir ustedes? Nosotros llegamos a vivir a la calle 18, número 1054. Eso es barrio ¿Industrial o Vergel? Vergel. Bueno, esa dirección que me da usted, donde se fueron ustedes a vivir, ¿no es donde hoy en día es la zona de tolerancia de San Gil, don Jaime? Sí, señor, efectivamente, después de que nosotros llegamos a vivir ahí como 10 o 15 años después, se formó la zona de tolerancia más famosa de San Gil, Huevechulo. Ahí se formó y debido a esa situación, entonces también nosotros se hizo el esfuerzo de cambiarnos a la calle 10 en San Gil, 948. Ahí nos fuimos después. Más cerca del centro. Más cerca del centro. Muy bien. Don Jaime, ¿y dónde estudió usted la primaria? La primaria la estudié en el Liceo San Luis, que era la rectora, la señorita Soledad y Socorro Mejía. Dos señoritas. Tenían para varones y para niños y para niñas, pero en casas separadas. Si uno quería ver las niñas, tocaba mirarlas por la rendija de la puerta. ¿Dónde quedaba el Liceo San Luis? El Liceo San Luis queda en la calle 12 con carrera octava, en la esquina. Una esquina ahí, una casa de 2 pisos antigua. Cerca de la casa cural de la catedral, entonces. Diagonal a la casa cural. Muy bien. Sí. ¿Y el bachillerato? Después del Liceo San Luis, entonces pasé al Colegio Guarintá, que estaba en esa época ahí en el parque, la casona que se llama ahora. Ahí estuve un año, pero a mí me llamaba la atención la mecánica, entonces le pedí a mi mamá que me llevaran a la escuela industrial, que funcionaba donde ahora funciona el SENA. Ahí estudié en la escuela industrial hasta el 4º bachillerato. Para entonces eran las instituciones educativas que acogían el mayor número de estudiantes, ¿no? En San Gil. De acuerdo. ¿Y cuántos años de bachillerato hizo allí? Hasta el 4º bachillerato, luego vino la muerte, el accidente de mi papá, entonces hubo que salir a trabajar. Entonces estudié hasta el 4º bachillerato. San Gil Mayor, con Lorenzo Lizarazo. Tengo que hacer varias transacciones y no sé qué hacer. Ahora es muy fácil, descargue la nueva app RedCop Central, que es segura y breve de usar. Puede consultar saldos, realizar pagos, bloquear su tarjeta y mucho más. Y para transferencias, solo registre su llave en la nueva app con su número de identificación y comience a transar. ¿así de sencillo? Así de breve. Solidaria inscrita a Fugacoop. La magia de la infancia llega. October Kids Cajazán. Prepárate para vivir un día inolvidable, con una celebración para los pequeños santandereanos llena de tradición, cultura y alegría. Vive grandes momentos en familia el 2 de noviembre en la sede recreacional Campo Alegre desde las 10 de la mañana. Show central, actividades mágicas y un recuerdo digital para atesorar. No dejes que te lo cuenten. Inscríbete en www.cajazán.com. Vigilado Supersubsidio. Desde siempre me he inspirado en la elegancia de las mujeres reales. No de esas de revistas, sino aquellas que se levantan todos los días y quieren siempre verse súper bien. Karen Rubiano no es una marca que solo vende zapatos, vendemos una experiencia. Diseñamos pensando en mujeres sofisticadas con estilo propio, que buscan comodidad sin renunciar a lo bonito. Tenemos línea de sandalias, tenis, plataformas y todo aquello que necesitas para sentirte cómoda en tu día a día. Y lo mejor, todo lo puedes complementar con nuestros bolsos y accesorios elaborados con el mismo cuidado. Controlamos cada paso en el proceso de producción, pieza por pieza, antes de llegar a nuestras vitrinas. Porque nos importa lo que te pones, cómo te queda, cómo te sientes. Usamos materiales como cuero sintético, lonas, yutes y textiles. Pero más allá del material, cuidamos que todo, absolutamente todo, sea funcional, durable y que se sienta como tú. Gracias al acompañamiento de la Cámara de Comercio, organizamos la marca, definimos a quién le hablamos y organizamos nuestras redes sociales para llegar a más mujeres como tú. Y esto ha tenido resultados muy buenos. Tenemos más visibilidad en redes sociales y un aumento en nuestros clientes.
Karen Rubiano, tu sello, tu estilo, tu marca. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Continuamos en San Gil Mayor con don Jaime Rueda Balaguer, gerente y fundador de Industria Fimar. Y dice usted que sale a trabajar ¿en qué y dónde? De lo que aprendí en la escuela industrial, aprendí a soldar y aprendí a trabajar el torno y la fresadora. Entonces logré trabajar en un taller llamado Taller Industrial que estaba sobre el malecón del río Fonce, entre calle 9ª y 8ª. Ahí funcionaba Taller Industrial del señor Luis José Ojeda. Ahí trabajé más o menos un año y luego tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Hilanderías del Fonce. Allá trabajé 2 años, 7 meses. Trabajando en Hilanderías del Fonce me colocaron un turno de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana que no me gustaba nada ese trasnocho porque había que hacerle mantenimiento a las máquinas hiladoras y ese fique, esa brosa del fique, llegaba uno a dormir y no podía dormir por la picazón, entonces había que bañarse para poder acostarse a dormir. Entonces no me gustó ese trabajo y me fui a trabajar a la Colombiana de Tabaco en contabilidad. Trabajé en la Colombiana de Tabaco aproximadamente 7 meses, pero todos los días haciendo lo mismo. No me gustó esa tarea de hacer siempre lo mismo. Entonces volví nuevamente a trabajarle a Luis José Ojeda en taller industrial y luego con lo que había aprendido en Hilanderías del Fonce a hacer repuestos para las máquinas Singer, le invité a un tinto al gerente de la época y el gerente de la época me dijo que le pasara cotización de los repuestos. Le conté a mi abuela que tenía unos ahorritos y me prestó 20.000 pesos. De ahí compré maquinaria que valió aproximadamente 14.000 pesos, primer tornito, primer equipo de soldadura y otras herramientas. Me llegaba bastante trabajo y para poder cumplir, como no tenía fresadora, entonces iba a la escuela industrial de Barichara y allá me alquilaban la fresadora y en esa fresadora terminaba de hacer los repuestos que necesitaban para Hilanderías del Fonce. Me estaba yendo bien, comencé a trabajar con Álvaro, mi hermano, y a trabajar con Mario Acevedo, hijo de don Luis Felipe Acevedo, que después formamos la sociedad. Le comenté a don Luis que se necesitaban comprar máquinas más grandes, nuevas, pero ningún banco me prestaba plata. Entonces él me dijo que él le gustaría ser socio y se formó la sociedad con don Luis Felipe Acevedo, que era el dueño del depósito del Roble, y con su hijo Mario Acevedo, Gerardo Muñoz, que también trabajó conmigo, que también trabajó en Hilanderías del Fonce, y arrancamos la sociedad y luego el inicio de ese taller fue en la misma casa de la calle 10, de la calle 18, 1054, ahí fue el inicio, y luego nos pasamos al puente principal de la calle 10, ahí un local grande. En un sótano. En un sótano, sí señor. Ahí nos trasladamos ya con la maquinaria nueva y se llamaba en su momento Talleres Fimar, Acevedo y Rueda. Entonces, esa sociedad duró 10 años. Don Luis Felipe, con sus negocios, no tenía tiempo de ir a Fimar, y Mario no le gustó estar fabricando repuestos, él le gustaba el transporte, entonces se retiró, pero seguía siendo socio, entonces quedé yo solo con la responsabilidad de Fimar. La sociedad se hizo por 10 años, a los 10 años les dije que les vendía la parte mía, pero y yo quería ser independiente, ya no más la sociedad.
Entonces no hubo quien comprara, entonces me dieron la oportunidad de sacar un crédito. Se sacó el crédito con la Corporación Financiera de Santander. En ese momento el gerente era el doctor Leonardo Porras, sangileño, y necesitaba 760.000 pesos para comprarles la parte a ellos, y él tenía 1 millón de pesos disponible. Me llevó al general, me dio aguardiente y me dijo, yo le presto la plata, pero el 1 millón de pesos. Le dije, doctor, yo no puedo recibir ese préstamo tan grande, 1 millón de pesos es muchísimo. Digo, pero es que usted es ordenado, usted es juicioso, usted puede con esa plata. Le dije, no, yo no puedo, y más aguardiente. Hasta que al fin le dije que sí, y me dieron 7 años para pagar el préstamo. Quedó ignorada. ¿Recuerda la tasa de interés para esa época? Para esa época eso era como el 2.8% el interés. ¿2.8 mensual o anual? Mensual y anual. 2.8%. O sea, el 28%. Ok. 28%. Y la recomendación que me dio en una servilleta ahí en el gallinal, dijo, ¿qué material que usted usa? Cuénteme qué materiales usa. Le dije, este. Dijo, a usted le sobran 240.000 pesos. Se va para Bogotá, va a una ferretería, compre material de eso, y almacena material. Y le va bien. Le hice caso. Y yo llevaba plata en efectivo en el bolsillo. Mi hermano Álvaro me acompañó, pero yo no le conté que llevaba esa plata en el bolsillo. Porque pasamos por frente a las vitrinas de carros, y un carro nuevo valía en la época, una Dodge 100 valía 160.000 pesos. Entonces me decía, usted cuando tenga plata compre un carro. Y yo tenía la plata entre el bolsillo. ¿Tenía para comprar 2? No, uno solo. Entonces le dije, no, a comprar ese hierro. Y fuimos a una cooperativa de esa época ahí de ferreteros, y compré como 120.000 pesos en hierro, que se les hizo rarísimo, que para San Gil comprar toda cantidad de hierro. Bueno, con tan buena suerte que a los 18 meses de haber comprado hierro lo compré a 4.50 el kilo, y a los 18 meses el kilo del hierro valía 7,20. Casi el doble. 7,20. Entonces el doctor Leonardo iba seguido a visitarme y me dijo, me hizo caso. Le dije, sí señor. Le dije, ahora sí lo invito a almorzar, soy yo. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Comuldesa, más de 63 años cumpliendo sueños y brindando soluciones financieras. Así como Sofía, usted también puede cumplir su sueño de ser profesional con Credistud. Obtenga su crédito Finagro rápido y listo para impulsar su proyecto agropecuario. Y para su día a día, use nuestra tarjeta crédito o cupo de Creditarjeta con total libertad. Con tasas bajas y pocos requisitos, acceda rápido al crédito que necesita. Su merced, ¿qué espera para ser parte de la familia Comuldesa? La magia de la infancia llega. October Kids Cajazán. Prepárate para vivir un día inolvidable, con una celebración para los pequeños santandereanos llena de tradición, cultura y alegría. Vive grandes momentos en familia el 2 de noviembre en la sede recreacional Campo Alegre desde las 10 de la mañana. Show central, actividades mágicas y un recuerdo digital para atesorar. No dejes que te lo cuenten. Inscríbete en www.cajazán.com. Vigilado Supersubsidios. San Gil Mayor con Lorenzo Lizarazo. Seguimos en San Gil Mayor, hoy con Jaime Rueda Balaguera, el fundador de Industrial Fimar. Y don Jaime, cuando hacen ustedes la sociedad con los Acevedo, ahí es cuando su taller toma el nombre de Fimar. ¿Qué significa Fimar? La F significa fabricación, la I industrial, la M maquinaria, y en la sociedad la A Acevedo y la R Rueda. Muy bien, y usted con Industria Fimar producía qué tipo de piezas
y para cuáles clientes? Nosotros tuvimos un comienzo muy bueno porque todo lo que hacíamos a puerta cerrada no necesitábamos más clientes, era para hilanderías del Fonse. Entonces hacíamos repuestos para las máquinas Singer, que esos repuestos eran importados y las importaciones, como eran por barco, venían de Irlanda y se demoraban de 4 a 6 meses en llegar. Entonces las máquinas de la fábrica quedaban paradas por falta de repuestos. Cuando se logró hacerle repuestos y que funcionaran bien, entonces FIMAR se volvió proveedor de esos repuestos. Muy bien, ahora después de la sociedad con los Acevedo, que usted se independiza, toma el crédito, aparece Raúl Peñalosa. ¿Cómo es que llega Raúl Peñalosa a Talleres FIMAR y qué papel jugó en su empresa? Raúl Peñalosa estaba trabajando conmigo, estábamos más o menos 12 personas trabajando, y Raúl Peñalosa, muy juicioso en todos sus compromisos, entonces se presentaron 2 huelgas en hilanderías, una que duró 30 días, y nosotros estábamos muy mal acostumbrados porque nos pagaban cada 8 días los trabajos, y cada 8 días pagamos al personal. Luego vino una huelga de 2 meses y fue cuando me di cuenta que no podíamos depender de una sola empresa. Entonces que teníamos que diversificar y entonces comenzamos a trabajar con el gremio de los cafeteros. Y coincidencialmente en el año 77 hubo una bonanza cafetera grande que el café estuvo a $3 la libra. Los caficultores no conseguían despulpadoras, la gente llegaba y me decía, si usted puede reparar máquinas, ¿por qué no hace máquinas? Y un amigo mecánico, Antonio Corso, me dijo, mire, yo le ayudo a hacer los modelos, eso no es complicado. En Bucaramanga hay un señor exclusivamente para hacer modelos. Compré una máquina de segunda, la llevamos para que el señor nos sacara los modelos, ya con la marca FIMAR, pero ese señor tenía muchísimo trabajo, entonces él trabajaba cuando uno estaba allá, de resto dejaba los modelos allá a un lado, y viéndolo cómo trabajaba él y la demora que teníamos con él, entonces me dije, voy a donde un ebanista conocido, amigo, y le digo que me ayude. Y me fui para donde un ebanista, amigo, y le dije, ¿usted cuánto se gana en el día? Trabajando en lo que sea. En esa época me dijo 30 o 35 pesos. Dije libre, sin madera, sin nada. Entonces le dije, yo le pago 40. Y ayúdeme a hacer estos modelos. Yo nunca he hecho eso. Le dije, no es que yo le voy a decir cómo se hacen, porque yo vi al señor de Bucaramanga cómo los hacía. Pero el señor estaba haciendo modelos y llegaba cantidad de gente a mandarle a hacer más modelos y entonces paraba, dejaba los modelos ahí. Y la gente necesitando despulpadoras porque no habían en el mercado despulpadoras por la bonanza cafetera que hubo. Entonces logramos hacer los modelos aquí en San Gil y sacamos un solo modelo de máquina. La gente le gustó bastante. El señor Joselín del Páramo me compró despulpadoras, me las pagó sin haberlas terminado y dijo, tienen que ser para mí esas máquinas, y se las instalamos a don Joselín. Luego seguimos haciendo maquinitas, pero creíamos que todas iban a vender como la primera y no, porque las máquinas que yo fabricaba eran más caras que las que venían de Medellín. Ellos fabricaban volúmenes muy grandes y nosotros estamos haciendo cantidades muy pequeñas. Entonces era más difícil entrar al mercado. Y la gente nos decía, queremos una máquina pero más pequeña, esa es muy grande. Entonces se hizo, en proporción, se hizo la mitad de esa primera máquina que llamó la número 8, después hicimos una a la mitad que se llama la 5,5,
ya tuvo más salida. Luego llegué al banco cafetero en esa época, le dije al gerente que necesitaba un préstamo para poder comprar materiales porque había que mandar a fundir a Bucaramanga, en San Gil no había fundición, entonces que me hiciera un préstamo. ¿Qué va a hacer? Le dije, hacer despulpadoras. ¿Cuántas ganan esto? Le dije, tanto. Dijo, no, esa utilidad es muy poquita, usted no fracasa con eso. Bueno, me dejó aburrido y no me aprobé el préstamo. Con tan buena suerte que el gerente salió de vacaciones y llegó otro señor a reemplazarlo. Y lo invité a almorzar primero y luego le eché el cuento del préstamo, entonces me hizo el préstamo del banco cafetero. Y comenzamos a hacer ya despulpadoras en mayor cantidad y el que me ayudaba en eso porque tenía más idea, me gustaba Raúl Peñalosa. Entonces le dije a Raúl, yo quiero que usted sea socio en esto, en la fabricación de la despulpadora, solamente en eso. Entonces comenzó a trabajar conmigo en las despulpadoras.